Buenos días, profesoras y compañeros. Vamos a trabajar desde la geografía ambiental, el bioma de Argentina. Para eso, en el bioma de Argentina vamos a desarrollar principalmente la puna y pastizal pampeano desde el módulo 3. Bueno, para entrar en tema debemos preguntarnos ¿qué es un bioma? Es un conjunto de ecosistemas característico de una zona biogeográfica que está definida por el clima, el agua. Cuando hacemos referencia al agua estamos hablando de la red hídrica, de las cuencas hidrográficas, el suelo. Debemos preguntarnos qué tipo de suelo, cuál es su formación, cómo es este suelo. Es importante más que nada para caracterizar a los biomas. La vegetación, la fauna y también, el paisaje. Cómo son estos paisajes, cómo se presenta y qué rol cumple el hombre. Es decir, este hombre que modifica a los paisajes naturales en relación a la economía, en relación a la contaminación y la acción que tiene el hombre en estos espacios. Es decir, que estos espacios naturales son unos espacios transformados por el hombre en espacio humano. Acá visualizamos el pastizal pampeano y el bioma de la puna. Es importante para seguir con este tema, más que nada, ubicarnos geográficamente. Cuando hablamos del bioma de la puna, abarca Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, norte de San Juan y para algunos autores una parte pequeña de norte de Mendoza. Y el pastizal pampeano, está constituida por el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de La Pampa y casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires. Para desarrollar estos dos biomas es importante, estar ubicado en un contexto. Para eso voy a hacer nombramiento de los diferentes biomas de la República Argentina. Desde el mapa que he confeccionado voy a nombrar los biomas de selva de yunga, la puna, como ya hemos hablado, altos Andes, también montes, sierras y bolsones, Chaco seco, Chaco húmedo, estero de Liberá, campos y malezales, selva paranaense, espinal, estepa patagónica, montes de llanuras y meseta, bosque patagónico, pastizal pampeano y delta de isla. Yo lo he confeccionado y al pastizal pampeano lo he dividido en dos partes. ¿Por qué lo dividí en dos partes? Porque se encuentra atravesado por un bioma de, isla, de delta e isla, que más que nada comparte el recorrido del río Paraná. Comienza desde el límite de Paraguay, siguiendo el límite de Corrientes, luego Entre Ríos, para finalizar en el Río de la Plata, que va a ser parte del mar argentino. Presenta sus propias características, por eso yo lo he dividido a pastizal pampeano en dos partes. Bueno, continuamos. Entonces, luego de la ubicación geográfica, podemos mencionar los paisajes de la puna, el Salar de Arizona, Antofalla, ojos de mar del Tolar Grande, el Salar de Jujuy, la Sierra de Antofagasta, que es esta, tiene sus características muy propias, las Salinas Grandes, el Valle de la Luna, el Cerro de los Siete Colores y el enorme volcán Lurialiaco.
Es importante en este bioma de la Puna, estos paisajes que hemos visualizado, nos deslumbran los cordones montañosos que se elevan hasta los 2000 metros por encima de la superficie. Esto significa que podemos encontrar en esta Puna valle que parten de los 500 metros y se van elevando, digamos, por ejemplo, cordones montañosos hasta 6000 metros, que podemos dar el ejemplo del volcán Llullaillaco, además de el nevado de Cachi, como un cerro con menos altura. Estos lugares, digamos, las características propias y generales, aparte del paisaje, el agua, el clima, la geomorfología del suelo, da como resultado la fitogeografía, es decir, la vegetación de este lugar, donde hay una dominante de las estepas arbustivas, donde se encontramos matas dispersas. Además, en otros lugares hay microclimas locales con pequeños sectores donde tienen su propia fisonomía de ese lugar. Podemos encontrar a este árbol llamado quenua. Es un árbol muy característico de la Puna, donde puede llegar a medir hasta 4 metros y tiene unas enormes raíces que hace a la acumulación del agua. Vive en los lugares más inhóspitos de la Puna, es decir, en los lugares de altura, desde 3500 a 4000 metros de altura vive este árbol. ¿Por qué se ha formado la Puna? Es importante preguntarnos cómo se ha formado la Puna, por qué se ha formado. Se ha formado más que nada por los movimientos erogénicos. Esto significa que en la era cenozoica, en el periodo terciario y hace unos 65.000 años, hubo movimiento orogénico donde en la parte de África se hacen, digamos, se forman los alpinos y en la parte de América la cordillera de los Andes, es decir, con un proceso andino. Este proceso es responsable de la formación actual que tenemos, es decir, de las cadenas montañosas. ¿Qué significa alpino y andina? Andina significa que son los movimientos orogénicos donde da la formación a la cordillera de los Andes, es decir, que es, digamos, una formación nueva, es una formación reciente en comparación de las formaciones de otros relieves. El clima es un clima frío y seco. La amplitud es desde los 30 grados centígrados medias anual a 8 grados centígrados mínima y los invernales menos 20 grados centígrados. La altitud es desde 3000 metros hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. Pero también está Llullaillaco con 6000 metros y otro cerro de menos altura. Las precipitaciones son de 100 a 200 milímetros anuales, es decir, que van aumentando hacia el norte. Los suelos son generalmente con textura pedregosa. Y podemos mencionar las distintas cuencas, como por ejemplo Río Grande, Río del Bermejo, Río de San Francisco, Santa Catalina, San Juan, que los ubicamos acá, Belén, Río Salado, Río Colorado, y las lagunas principales son según el doctor Ángel Cabrera, divide a la Puna, digamos, según las precipitaciones, en distintas zonas. La puna húmeda, los pastizales de altos andinos. La puna de transición más que nada por la formación de las cuencas de norte a sur. Y la puna seca son las estepas arbustivas, las especies menos espinosas, los pastizales, etc. La puna salada se caracteriza por los grandes salares, es decir, el salar de Arizona de 1600 kilómetros cuadrados. Y la puna desértica más que nada por la especie de chañar, tolilia, etc., entre otros, en los bolsones y salares. Y hay otros lugares que hay una vegetación, digamos, una zona sin vegetación, desierto del Diablo, laguna del
Veladero, los Cardones, etcétera. También, según el sentido geográfico, las provincias Altos Andina y la provincia Puneña. Vamos a desarrollar el pastizal pampeano. Es una ecorregión donde caracterizada por praderas pampeanas, con un clima templado húmedo y subhúmedo con zonas cálidas. Las precipitaciones se dan, como señala el mapa, en todo el año, pero la mayor precipitación es en verano, gracias a que con el anticiclón del Atlántico Sur lleva sus humedales al pastizal pampeano. Este pastizal está caracterizado por una zona de llanura cubierta de hierba, donde se desarrolla un suelo muy fértil. Este suelo es de color negro con gran cantidad orgánica, es decir, muy fértil más que nada para la siembra. Y también hay otras partes del suelo donde digamos, arenoso y de limo. La parte de arenoso son los médanos. Esta vegetación del pastizal pampeano, digamos, se encuentra con una gran modificación de la mano del hombre en la agricultura, en la ganadería y en el crecimiento de las distintas ciudades. El hombre ha transformado a este paisaje. También podemos nombrar digamos, los humedales en relación al relieve y al suelo. La pampa semiárida central, la pampa mesopotámica, la pampa ondulada con más que nada el relieve ondulado, la pampa deprimida, la pampa austral y la pampa húmeda. Más que nada la distribución de la vegetación de este pastizal pampeano son estepa de gramíneas, pradera, vegetación hidrofila, bosque marginales, estepa halófila, entre otras. Se caracteriza la chilca, las aves que son las que llevan la semilla de un lugar a otro, el aromo o espinillo y digamos la fauna de ñandú, el zorro colorado, el venado y el zorro ha desaparecido por la invasión del hombre. Y también encontramos las sierras de Tandil y de Ventanilla. La economía entre la puna y el pastizal pampeano es totalmente diferente. Es decir, que la ganadería en la puna es casi inexistente. El turismo, sí, hay una atracción turística en estos distintos lugares de la puna. Digamos, un mínimo de siembra de maíz, digamos, la ganadería es de ovino y de llamas o alpacas. También hay una explotación de petróleo, de gas y de la sal. Y también de la minería con las piedras preciosas. El turismo en el pastizal pampeano se da en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. Y la actividad de ganadería, más que nada de bovinos, ovino, equino y ave de corral. Digamos, la actividad agrícola es, digamos, de cereales, trigo, maíz, sorgo y principalmente soja. Desde ya, muchas gracias, profesora.